Buenos días, hermanos, qué gusto volverme a encontrar con ustedes en este tiempo devocional. Damos gracias a Dios porque podemos compartir su palabra, que es tan rica, tan llena de verdades preciosas que nos animan en nuestra vida de fe. Vamos a orar y vamos a ir al devocional. Señor, muchas gracias por darnos este tiempo tan precioso y especial. Necesitamos tu fortaleza. Necesitamos tu ánimo, necesitamos tu sabiduría, Señor, para saber cómo conducirnos y conducirnos bien, de tal manera que glorifiquemos tu nombre, de tal manera que bendigamos otras vidas y de tal manera que nos podamos sentir plenos y animados. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Volvemos a orar por este mundo, volvemos a pedirte, Señor, tu mano milagrosa, accionando, que tú estés manifestando esa mano a favor de las personas que habitan este lugar, Señor, siempre sujetos a tu voluntad. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera volver, hermanos, con ustedes a Primera Crónicas capítulo 14, ¿sí? A Primera Crónicas capítulo 14, y quería leer dos textos. Recuerdan que habíamos leído los últimos textos, el 14 y el 15, perdón, el 16 y el 17, que dice allí que David había vencido a los filisteos y había crecido, ¿sí? David, la influencia de David, y habíamos hablado que David era un hombre influyente. Pero en el anterior devocional explicamos quiénes eran estos filisteos que aparecen tanto en la Biblia para que nosotros entendamos bien. Pero quería leer, le voy a leer dos textos y me voy a detener en uno nomás, ¿sí? Dice: subieron pues a Baal, el versículo 11, dice: subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Quería ese texto detenerme un poquito. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. En primer lugar quería volver un poquito. Habíamos hablado de estos filisteos, ¿sí? Estos filisteos que habían ocupado la parte litoral de la tierra israelí, y allí estaban como abejas con aguijones, ¿eh? Recuerdan lo que dijimos en el devocional anterior. Ocuparon no solamente el litoral, sino la tierra más fértil, y tenían la capacidad de trabajar el hierro, así que los israelitas eran sumamente dependientes en este aspecto de los filisteos. Pero los filisteos eran enemigos acérrimos, enemigos violentos de los israelíes. Y no solamente en el sentido material, ya vimos, ¿no es cierto?, que aquí David tiene una batalla. David empezó a batallar con los filisteos y a vencer a los filisteos. ¿Cuándo? Cuando venció a Goliat. Allí, este paladín de los filisteos fue derrotado de una manera milagrosa por la buena mano de Dios obrando a través de David, y allí comenzó toda esta guerra, ¿sí?, de los israelitas para sacar definitivamente este pueblo enemistoso. Pero como decía, la enemistad no era solo material, de batallas y de guerra. Me gustaría leerles en 2 Samuel capítulo 1, 2 Samuel capítulo 1, ¿sí? No pierda por favor Primera Crónicas capítulo 14, enseguida vamos a volver allí. Y dice 2 Samuel capítulo 1, ya estoy llegando, 2 Samuel capítulo 1, dice... cuando mueren Saúl y Jonatán en una batalla justamente contra los filisteos,
Y entonces David hace una oración mortuoria, ¿sí? La Biblia la llama una endecha cuando muere. Y él destaca la figura de Saúl y de Jonatán. No nos vamos a detener en esto, pero fíjense, dice David así en el versículo 19 de 2 Samuel capítulo 1. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, ¿no es cierto? Refiriéndose a la muerte de Saúl y Jonatán. Cómo han caído los valientes. Y escuche cómo dice el versículo 20. No lo anunciéis en Gat. Gat era una de esas ciudades de Filistea. Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, otra de las ciudades filisteas. Y dice, fíjese cómo dice, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Eran tan enemistosas las relaciones entre los filisteos y los israelitas, que no solamente se manifestaban en batallas, sino que había una alegría en los filisteos cuando Israel perdía, cuando Israel lloraba, cuando Israel tenía algún tropiezo, ¿no es cierto? Eran enemigos terribles. Así que este pasaje nos muestra aquí cómo David vence a los filisteos. Pero yo decía que quería detenerme en ese texto específicamente. Dice el texto, Primera Crónicas 14:12, dice, y dejaron allí sus dioses. O sea, en su huida a los filisteos por la derrota de David, dejaron allí sus dioses. Y fíjese, dice, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemase. Él tomó esos dioses filisteos y los hizo quemar, ¿sí? David habla a través de esa acción de una ruptura, de no querer tener ninguna influencia con estos dioses. Porque cuando nosotros miramos, decíamos en el anterior devocional, los israelitas tenían que ir a Filistea, y eso es lo que vemos muchas veces en la vida de Sansón, ¿sí? que habíamos dado el ejemplo en el anterior devocional. Sansón había sido elegido para empezar a destruir a este pueblo enemigo del pueblo de Dios, y iba a Filistea, se enamoraba de una mujer, había toda una atracción, seguramente había una liviandad en la vida de los filisteos diferente al cuidado y la santidad que trataba de tener el pueblo de Dios. Así que había esa tensión, la misma tensión que existe hoy, hermano, en nuestras vidas. Nosotros somos hombres, mujeres de Dios, que debemos tener una vida de santidad. Y el mundo trata de atraernos, de hacer sentir que ellos pueden ofrecernos algo que sea atractivo y que llene nuestra vida algo más que Dios. Pero David tiene esa claridad. David es un hombre que me impacta. Allí dejaron huyendo los filisteos sus dioses y David dijo, vamos a quemarlo, ¿sí? David, quiero decir en primer lugar, David elimina lo que no agrada a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar mucho en nuestras vidas. Hay algo en tu vida que no agrada a Dios, debe ser eliminado. Es algo que va a interrumpir el desarrollo de tu vida espiritual. Lo segundo que quiero decir, que no solo debemos eliminar lo que no agrada a Dios, sino que tenemos que cuidar en qué estamos siendo permisivos. A veces nosotros permitimos, ¿sí?, que cosas que a Dios no le agrada entren en nuestras vidas, se instalen en nuestras vidas. Yo una vez hablé con una señora que venía a la congregación, a la iglesia, creo que podría ser una hermana en Cristo, ¿sí? Y entonces ella quería bautizarse. Y yo le dije, yo sabía que sus hijos llevaban y estaban con sus novias o sus novios, no quiero dar mucho detalle porque no quisiera que se ubique, con sus novias o con sus novios en sus casas. Y yo le dije, mire, usted no puede obligar a sus hijos a que crean en Dios, pero usted es la responsable de la dignidad de su casa. Y como hija de Dios, yo como hijo de Dios, no puedo permitir que cosas pecaminosas entren en mi casa. Vuelvo a decir, mi hijo no quiere creer en Dios, yo no lo puedo obligar, pero sí, como autoridad de mi hogar, yo puedo hacer que mi hijo respete, ¿sí?, lo que nosotros entendemos que es lo mejor para nuestro hogar,
que es la honra y la gloria de Dios. Y así podríamos dar otros ejemplos. A veces podemos permitir hijos que se droguen, podemos permitir alcohol, ¿sí? Y tenemos que nosotros cuidar mucho que la honra de Dios esté en nuestras vidas. David nos demuestra un acto no solo de valentía y de temor de Dios, sino un acto ejemplificador para su ejército que el ejército vio. David encontró los dioses filisteos y los quemó. Que nosotros podamos honrar a Dios con nuestra vida, glorificarle.